Bueno, buenas tardes. Veo que todavía está faltando mucha gente. Buenas tardes, profe. Buenas ¿Cómo ¿Cómo tardes, le andan? va? profe. ¿Cómo está? Un ¿Qué gusto tal? Bien, enorme. Un un gusto gusto. verlo. Si están de acuerdo, vamos a esperar 2 minutitos, a ver si ingresan más cursantes y arrancamos. ¿Eh? Bueno, somos lo que somos y bueno, por respeto a los que han sido puntuales, vamos a dar comienzo, si les parece. En primer término, saludarlas a todos y a todas. Yo no sé si estoy con algún cursante que se haya sumado en este último grupo. Si hay alguno, después levanta la mano y si tiene alguna duda,
Aclaro para el resto, hay un último grupo que fue inscrito hace creo que una semana, y sé que quizás esos colegas pueden tener muchas dudas sobre la cursada, la metodología o lo que fuere. Si hay alguno de ellos presente, simplemente puede usar o el chat y iremos contestando, o levantar la mano y a lo sumo extender un poquito más la reunión para quedarme en forma individual. Bueno, decirles también que la verdad que la participación, a pesar de que en el Zoom seamos poquitos hoy, es muy alta en una de las aulas con las actividades, con los trabajos pedidos, y aquellos que están un poquito atrasados, decirle que, bueno, intenten ponerse al día, porque después viene un cúmulo de actividades en el cierre del cuatrimestre que quizás después complejiza eh, el recorrido, y justamente lo que uno intenta hacer es amortizar las dificultades para llegar a un buen puerto y que todos ustedes puedan ser egresados de esta diplomatura. Si les parece, vamos a arrancar el encuentro con una primer mirada de un PPT que está elaborado para que un poco entremos en sintonía de qué se va a tratar la clase de hoy. Después, en segunda instancia, vamos a hacer un pequeño trabajo grupal, que por lo que veo y por la cantidad que somos, calculo que va a ser un solo grupo, no tendría sentido para que entre ustedes se conozcan y conversen sobre esa actividad. Y cerraríamos con un pequeño video, daríamos con eso por finalizado el encuentro del día de hoy. Así que bueno, comenzamos, estamos transcurriendo este segundo encuentro. Y básicamente en esta presentación de la propuesta que abordaremos hoy hay 3 puntos con los cuales se interactúan cosas hechas y las cosas que están por venir. Cuando ahí ustedes ven la frase de mirar los territorios, básicamente ustedes vieron que nosotros a través de un Padlet empezamos a pedir a ustedes que nos contaran y que quizás ustedes también en algún momento pudieran empezar a registrar la escuela situada en el espacio social, qué se ve. Generalmente uno cuando quiere mostrar algo es lo que siente, es lo que piensa o lo que quiere poner como importante, y ustedes fueron subiendo, la verdad que imágenes y cosas muy bellas que uno tiene la posibilidad de leer, y agradezco personalmente todo lo que nos están enseñando con sus imágenes y con sus palabras. Otro de esos puntos es cómo tiene que ser la escuela rural y qué tiene que enseñar, y básicamente ahí, colegas, nos situamos en esa cruce que le hemos pedido en la clase 2 de la normativa, de la normativa nacional con la normativa provincial. Cómo la jurisdicción, a partir de los 17 años que cumple la Ley Nacional de Educación, o haciendo obligatoria la educación secundaria, fue articulando e implementando esa política en el territorio, generando normativa y generando modelos diversos, que es lo que después vamos a ver en escuelas diversas para territorios diversos, donde se fueron adecuando modelos y estrategias organizacionales en base al territorio. Si la población está aislada de la escuela, en muchos territorios se generaron, por ejemplo, albergues para que los alumnos se alojen, o itinerancias para que, si la escuela está aislada, los profesores viajen de un centro urbano a esa escuela. Bueno, todo eso es lo que vamos a empezar a recorrer en el camino de escuelas diversas para territorios diversos, donde vamos a empezar a poner en situación las normativas que nos cubren y que nos dan amparo en las diversas ruralidades de la ruralidad, porque no hay una ruralidad, sino que cada territorio se ha ido adecuando y armando las estrategias para llevarla a cabo a la educación secundaria obligatoria. Pasamos a la siguiente. Acá me gustaría detenerme sobre todo en lo que dice Frigerio sobre las normas, donde los productos, los productos de legisladores y las normas jurídicas en ningún caso se congelan. Básicamente, colegas, lo que se quiere explicitar en esto
es que las sociedades cambian, el mundo cambia, las escuelas cambian, los espacios sociales cambian y la normativa también tiene que cambiar, ¿no? La normativa es un punto de arranque, pero no es un punto de inflexión con respecto al funcionamiento. A mí me ha tocado, humildemente, ser en algún momento de mi trayectoria profesional gestor de normativa de ruralidad para la provincia del Chubut, pero yo estoy convencido que esa normativa hoy puesta en situación debe ser totalmente obsoleta. ¿Y por qué digo esto? Porque los territorios se van modificando, porque las matrículas se van modificando, porque en un paraje aislado quizás el día de mañana te viene una empresa multinacional de minería y el paraje aislado se transforma en una escuela de 500 alumnos o de 200 alumnos, o una escuela que antes tenía 200 alumnos por una actividad que era originadora de trabajo y de fuentes de recursos genuinas para la familia, desapareció, léase ganadería ovina, y esa escuela que antes tenía 100 alumnos hoy tiene 5. Entonces, todo esto, lo que Frigerio nos intenta decir, es básicamente que la normativa que se crea y que se genera no es eterna. O sea, esa normativa genera espacios intersticios que en la actividad creadora nuestra y de pensar ante las situaciones problemáticas que se nos van dando en la práctica, tenemos la capacidad a veces, y si no la obligación también, de irla cambiando. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a trabajar de los diversos ejemplos de la secundaria rural. Continuamos. Quizás muchos de ustedes la conocen o lo tienen y es parte de su jurisdicción, las escuelas con itinerancia. Esta escuela con itinerancia me gustaría resaltar dos cosas. Nacen en el caso de la provincia del Chubut, por ejemplo, en el año 91, y la provincia pionera de escuelas con itinerancia fue la provincia de La Pampa. Yo no sé si en este momento tengo algún pampeano presente. Cuando la educación secundaria ni siquiera era obligatoria. Cuando hablar de itinerancia o de profesores viajeros, como se decía en ese momento, era casi una definición progresista y de avanzada, y de ahí se fue copiando este modelo, teniendo básicamente como premisa, después del 2006, la obligatoriedad del nivel secundario, que había que dar una respuesta situada a los jóvenes en cada uno de los parajes o localidades para darle cumplimiento a la ley. Si ustedes ven ahí en la diapositiva que hace alusión a la capacitación Horizonte, que fue una capacitación espectacular, que en su momento se generó desde Nación y que todos tuvimos la capacidad de hacer los que en ese momento trabajábamos en escuelas secundarias rurales, pero en realidad no fue la primera capacitación, sino que la capacitación se hizo y fue realizada por muchas provincias anteriormente, insisto, cuando la educación secundaria no era obligatoria. La escuela con itinerancia tiene grandes virtudes y algunos problemas que a esta altura de la vida y del recorrido profesional hay que asumir. Básicamente es que el profesor itinerante es vital en esa figura, en la formación del tutor, que es un maestro generalmente de primaria, o es un profesor de enseñanza primaria, que es el que da todos los días clases, pero el material lo tiene que elaborar la escuela o el centro que nuclea a los itinerantes, y sigue siendo un gran problema, y esto quizás después ustedes también lo puedan reflejar cuando nos cuenten en este trabajo grupal, el desplazamiento en territorios que tienen extensiones gigantes y donde los sueldos no son correlativos a la hora de llegar a la institución, porque hay que pagar vehículos o hay que poner su vehículo, o hay que tener nafta, pagar la nafta obviamente, o hay que alojar, o hay que, bueno, en síntesis es un problema que sigue existiendo con la itinerancia, que algunas jurisdicciones creo que han hecho mejoras de ítems salariales como para que esto se solvente o para que se amortice el impacto económico de viajar. Pero bueno, en el caso de una provincia como Chubut, Patagónica, esto tiene un circuito de itinerancia, estamos hablando a veces de 3.000 kilómetros, 2.500 kilómetros, y eso no, hoy en la situación económica del costo del combustible y otras cuestiones es casi imposible. Así que un poco ese sigue siendo el gran problema. Las escuelas con alternancia.
Bueno, la escuela con alternancia todos valoramos este esquema que está puesto sobre todo en la cuestión productiva, en el acompañamiento del espacio y tiempo formativos que van alternando entre asistencia y la escuela y las producciones familiares. La verdad que las escuelas EFA, ¿no? Y ahí me gustaría contarle una experiencia, si alguno no la conoce, que existe en el caso de varias provincias, otro tipo de alternancia que no está vinculada a la cuestión productiva, sino que ha sido vinculada a una alternancia, diríamos, afectiva, donde un joven, como para no desarraigarlo por meses de su hogar, de sus padres, de su familia, se han generado procesos de alternancia con, por ejemplo, 21 días en la escuela corrido y 7 en su hogar, donde se ha adaptado el modelo organizacional de la institución y el calendario escolar para ese motivo, ¿no? Este es otro modelo de alternancia distinto al que generalmente se conoce mucho en el centro del país, donde las escuelas EFA son el gran ejemplo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, este es el proyecto que nos convoca hoy acá a través de UNICEF y a través del espacio que nos ha generado UNIPE e INFOT, ¿no? Las SRT, que son, que creo yo, y a pesar y lo presencio por el futuro que se viene, por la inteligencia artificial, por la cuestión tecnológica, quizás sea este el inicio de un proceso que no tenga retorno, diríamos, con respecto al secundario en la ruralidad, siempre y cuando haya conectividad y forma de garantizar el acceso a la tecnología, que me parece que está irrumpiendo muy fuertemente en casi todos los territorios. Sé de provincias patagónicas que están teniendo reuniones con UNICEF a fin de implementar esto, porque tiene una cuestión que es casi básica y elemental para los tiempos que viven nuestros jóvenes, que es esta vinculación con la tecnología que quizás para el mundo adulto, en el caso mío hago alusión a lo personal, nos cuesta mucho, pero con la incorporación que ellos tienen a ese mundo y a esa forma de aprender, quizás por acá esté pasando el futuro de la educación secundaria, viendo cómo se van resolviendo algunas cuestiones que siguen siendo también operativas del sistema. Nada es perfecto y como decía yo al principio, en cada normativa y en cada formato y en cada fundación que se genera de formas en el sistema, siempre quedan espacios que hay que ir corrigiendo y modificando. Pasamos a la siguiente. Bueno, escuelas con albergues. Las escuelas con albergues, un poco el ejemplo que yo les traje al comienzo, de provincias que tienen la población dispersa, que tienen poca o mucha dificultad de acceder a la escuela diariamente por las condiciones del camino, por la geografía, por el clima o por la distancia, como dije, y generalmente se están buscando formar albergues vinculados a la institución donde los jóvenes pueden ir y quedarse de lunes a viernes, hay funcionamientos que son cada 15 días y después se van a sus hogares. Bueno, cada jurisdicción le fue dando forma al albergue, y ahí sí me gustaría hacer y resaltar un tema que me parece que es vital, que es buscar una normativa. En muchos albergues se da la convivencia de jóvenes, de muchachas y jóvenes en el mismo espacio, y eso genera rispideces en la relación institucional, en cómo cuidar, en cuáles son mis obligaciones, en cómo tengo que hacer yo qué procedimiento hago si pasa algo adentro de la institución. Y en eso me parece que hay algunas provincias que han trabajado fuertemente creando reglamentos, normativas para regular esa actividad y darle funciones generalmente al adulto que está a cargo de cuidado de esos jóvenes. Y hay otras provincias que están haciendo una cuestión que me parece que ahí sí habría que poner el eje,
de no tener nada y generar un espacio y un vacío que mucha gente no sabe cómo interactuar, hasta dónde se puede permitir esto, qué está bien hacer de esto, cómo regulo, a qué hora se tienen que ir a dormir los jóvenes, a qué hora se almuerza, un esquema rígido, un esquema un poco más libertario. Bueno, es toda una complicación que quizás a medida que vayamos avanzando en nuestras charlas, en nuestros encuentros y en el transcurso de la diplomatura, y ofrezco yo también, si a alguno le sirve, la normativa que yo tengo, que fue generada en esta provincia para regular las escuelas con albergue, que quizás algunas jurisdicciones, si hay alguien que esté en ese tipo de escuela, le pueda servir. Pasamos a la siguiente. Bueno, las escuelas técnicas, la verdad que fue una gran pérdida en la década del 90 para aquellos que ya pintamos canas hace mucho tiempo, cuando desaparecieron del país, cuando fueron extinguidas casi por una cuestión presupuestaria y por una cuestión de pensar a un país que si fuera simplemente dar servicios y no producir absolutamente nada y cero industrialización. Y que afortunadamente fueron recuperadas, fueron puestas nuevamente en valor, las escuelas agrotécnicas, que muchas veces están cerca de ciudades, y en realidad son muchos jóvenes de las propias ciudades que asisten a esa escuela porque sienten un espacio de contención mayor, porque tienen 7 horas de escolaridad, porque les gusta la actividad agropecuaria, pero básicamente en lo personal yo celebro el regreso de las escuelas técnicas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, secundarias para adultos. Este es un gran tema también a nivel nacional, es la ausencia de normativa, ¿no? Donde en muchas jurisdicciones hay una fragilidad muy grande, no a la hora de acreditar el recorrido académico secundario de los adultos, sino en cómo generar espacios de inserción del adulto en la institución, de esa vinculación con el mundo del trabajo, en cómo reglamentar, en no primarizar la institución secundaria de un adulto, poniendo normativas que a veces no van de la mano de un adulto que trabaja a veces 8 horas y va 4 horas a la escuela. Ahí también tenemos un gran problema y un gran problema también de diseños curriculares en algunos lugares, donde los diseños realmente tratan al adulto como si fuera un joven de 14, 15 años. Creo que a veces hay que trabajar en esa cuestión de los diseños para darle forma a un ser humano que no va obligado a la escuela, va porque quiere ir a la escuela y está buscando otras cosas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, y cerramos con esto, con las escuelas de gestión social, que yo no sé si en todas las jurisdicciones que hoy están acá existen, pero son básicamente experiencias muy ricas de escuelas que han sido autogestionadas en muchos casos casos por fundaciones, por organizaciones del Estado, por organizaciones no estatales, por diversos modelos y motivos se han ido generando escuelas de gestión social donde el presupuesto generalmente corre por parte de la jurisdicción, pero los docentes a veces tienen un nivel de independencia del Ministerio de Educación de la jurisdicción, donde los diseños y la currícula se trabaja en forma a veces eh, organizada con los propios padres, de acuerdo a lo que se busca, el impacto que quiere tener la institución. Bueno, hay diversos modelos, pero este sería uno de los últimos que ha nacido en la ruralidad. En el caso de Chubut hay una escuela de gestión social, agrotécnica, creo que es en Cholila, si no recuerdo mal, y la verdad que, bueno, están brindando un servicio muy importante para esa región y calculo que en alguna de las provincias de ustedes también deben existir. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a hacer el parate. Estoy viendo que somos 15 participantes, me resto, y podemos hacer 3 grupos, y vamos a tomarnos unos 15 minutos. Yo creo que esta consigna también la vamos a colocar en el chat, para que ustedes trabajen grupalmente estos 2 puntos que están pedidos acá. Después hacemos una pequeña puesta en común y seguimos con el PPT, con lo que falta, para seguir conversando de algunas cuestiones de esta clase, ¿sí?
Si yo aparezco en algún grupo, yo me voy a mutear y voy a apagar la cámara. Si ustedes trabajan libremente, se conocen y conversan sobre la realidad de sus jurisdicciones. Esperemos que salga bastante mezclado el universo jurisdiccional. Así que, bueno, pasamos a hacer los grupos.
ellos están autorizados. Ay, parece que nos saca. Ah, no, ¿está empezando la grabación o ya nos vamos? Sí, ya va a terminar esta sala. Ah, bien. Bueno, ¿De qué era que teníamos te que cuento hablar? así tenemos que hablar de la pregunta número 1. ¿Han tomado Yo nota, chicas? la leí, pero no la anoté. Era como, Dice reflexiones sobre las adecuaciones normativas organizacionales del contexto escolar en los contextos en donde se encuentran. Y bueno, es lo que estamos hablando, Sí, cómo es la escuela donde trabajamos cada uno de nosotros. bien, es lo que veníamos conversando. Sí, Y, y te porque quería terminar la idea. sí, Ellos, por ejemplo, en el mes de febrero, que comienzan, los chicos casi no asisten, pero tienen justificada la falta porque ellos van, cultivan la vid y con esa platita compran la ropa, los materiales para estudiar. O sea, de que su propio trabajo lo generan en los útiles escolares. claro. Y acá, como para que cerremos y hacer el aporte, si les parece llegado el momento, eh, todos tenemos contextos rurales, es lo que he entendido de lo que he escuchado de ustedes. Por ahí no hay una normativa única que lo encuadre
Bueno, y nos quedaría sobre la escuela albergue. Y con respecto a la verdad que no sé, cómo poner como normas claras, digamos, a la convivencia o a situaciones que puedan ocurrir, no sé si de forma general o hay que especificar, digamos. Claro, o si no podríamos poner esto de universalizar protocolos a seguir en el caso de que ocurran situaciones complejas en cuanto a la conducta de los alumnos. ¿Podríamos poner eso o no? Sí, podemos, sí, sí. Bueno, y ahí creo que quedaría nuestra, más o menos, o sea, tenemos como una idea de, Sí, habría como que... no sé qué, cómo será la puesta en común, digamos, ahí cuando estemos en la sala. Quería que va a ser como algo de comentar, pero, o Sí. sea, como que tenemos la idea de las escuelas que tenemos, digamos. Ujú, Creo que estamos, bueno. ujú. ¿Dos preguntas nomás son? Sí, Ah, buenísimo. sí. ¿De qué son profes ustedes? ¿De qué área? Yo Profe, soy profe de matemática. Ah, mira, Profe de matemática, sí. matemática, historia. Bueno, yo soy de biología. yo soy maestra de grado, Ujú. preceptora. Después hice un profesorado en educación y ahora estoy haciendo la licenciatura en ciencia de la educación también. Ay, Así qué lindo. ¿Te gusta que estudiar? sí, sí, exactamente. Solo yo creo, pero Qué bueno. bueno. Ahí nos están llamando a la sala, así que vos Sí. hablas. Sí. Vos sos nuestro vocero. Bueno, ya volvimos todo el grupo, parece que sí. Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra y contarme un poquito lo que han estado elaborando. Neri, ahí te Hola, escucho. profe. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás, Neri? estamos? ¿Todo Hay bien? gente, muy bien, Neri. Hay gente que me está queriendo hablar, pero está muteada, ¿eh? Yo, Fíjense de... yo, Ah, profe, lo que pasa es que me figura Lautaro ser eso, entonces no sabía si era... yo, profe, es el Gmail de mi hijo, pero soy yo, Sí, Roxana. sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Arrancás vos y después sigue Neri, si les parece. ¿Mm? Bien, lo que usted disponga está bien. Bueno, Dale. antes que nada, feliz de empezar este recorrido. Le comentaba a las compañeras en el grupo de que es la segunda oportunidad que tengo de cursar en la UNIPE. Excelente, profe.
Y sobre todo esto de la virtualidad y de la universidad pública y gratuita, un beneficio maravilloso y significativo, profe, así que destacar eso. Bueno, Gracias. comentarle, profe, de que dialogando, conociéndonos con el grupo, las tres que estábamos ahí, profes de lengua, las tres profes de lengua y literatura, las tres trabajamos en contexto rural. Le voy a pasar a contar así brevemente. Soy de la provincia de La Rioja. Trabajo en un colegio secundario denominado Profeta y Mártir, que tiene ese nombre debido a al obispo, ¿sí? De que fue en el tiempo de la dictadura y tiene, bueno, una relevancia importante en nuestra provincia. Es de contexto rural, una escuela secundaria que alberga estudiantes de diferentes lugares, parajes, puestitos. Yo lo digo así, puestito, no más que ahora. Es rural, pero bueno, gracias a Dios ya se está urbanizando en su medida, en lo que se puede. Bueno, trabajo en el turno básico y en el turno orientado. Doy lengua y literatura. Pertenezco a un equipo de gestión, coordinadora de enseñanza, especialmente en el área de lengua, y llevo a cargo la articulación. La articulación entre nivel primario y secundario, que es sumamente importante en el ámbito rural, debidamente a que se articula, por ejemplo, escuelas primarias con la secundaria. Nuestros alumnos provienen de familias de clase media-baja, son hijos de agricultores, empleados municipales en su gran mayoría, en tiempo de febrero, que es el auge de nuestro lugar, es la vid. Ellos tienen las asistencias justificadas debido a que ellos trabajan en la vid. Se contempla en esa normativa, y los chicos después, con esa platita, con esos dineros, compran los útiles escolares. ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando vos Sí, decís por favor. que se contempla en la normativa, o sea, ¿el periodo escolar está adecuado a esa realidad productiva o cómo se contempla en la normativa? Por ejemplo, se comienza en febrero, ¿sí? Nos presentamos todo en febrero, póngale 2 semanas, y la semana que la próxima, la tercera semana, se presentan a trabajar y van los chicos, empieza el ciclo lectivo. En esas 2 semanas, los chicos tienen justificadas las asistencias, Perfecto. porque la normativa dentro de la provincia de La Rioja se contempla en esos casos. Excelente, clarito, clarito. Y te hago otra repregunta. Vos nombraste el tema albergue. ¿Tiene normativa diferenciada el albergue en su funcionamiento? ¿Hay un reglamento de albergue? ¿Hay algo escrito al respecto? El colegio, profe, no tiene albergue, pero sí tiene un vínculo estrecho con una escuela primaria, que son 3 o 4 chicos, que es una albergue. Esos chicos ingresan a nuestro colegio, o sea que es un vínculo estrecho. Y generalmente los chicos que están ahí en ese albergue son hijos, familias de Guandacol, no más por la situación económica y por toda una cuestión de también de las familias ensambladas. Se nota mucho esto de las familias ensambladas, y estos chicos son de Guandacol, nomás que van a otro paraje, se quedan Ahora, de te lunes a pregunto, viernes. te repregunto algo. Esa escuela primaria que genera el espacio y el albergue para que esos alumnos asistan a la institución que vos estás, ¿tienen normativa al respecto al funcionamiento o no? ¿O es una cuestión de voluntariosa, digo, institucionalmente? Es una cuestión voluntariosa, profe. Bien, Y clarito.
Y lo que vale resaltar, yo creo que es una fortaleza principal, es el vínculo que se da entre las escuelas primaria y secundaria, obviamente para cuidar las trayectorias de estos estudiantes, que son muy Bien. poquitos, y también cuando llegan al colegio, se denota mucho esto de la timidez, de otros hábitos de costumbre, y bueno, y que después es todo un aprendizaje, de a poquito van como adaptándose. Pero nuestro colegio, otra cuestión, profe, también es rural y a la vez urbano. Ahora se está poniendo así, como que tenemos una línea de la Escuela 2030, que es Innovarte, ¿sí? Es la Escuela 2030 con los proyectos integrados, con los PPI, y esto es una fortaleza porque al ser rural, nuestros estudiantes tienen otros modos de construir, de aprender, y generalmente todos los profes que viajamos son profes de Villa Unión, y que bueno, viajamos para ir y volver 1 hora. En tiempo de lluvia nos Bien. quedamos varados, nos, muchas veces nos pasó, nos quedamos varados, no podemos pasar, tenemos que esperar que pase la creciente y regresar. A veces no hay Bien. transporte, nos manejamos en los vehículos. Bueno, clarito como el agua tu descripción. Te agradezco muchísimo, te agradezco Gracias, muchísimo. gracias por el espacio. No, por favor. Neri, te escucho con mucha atención. Bueno, buenas noches, profes, compañeros. En nuestro caso, nos han tocado territorios muy duros, también diversos. Estuvo conformado nuestro grupo por Ana Luisa Duarte, Liliana Welcher y Mónica Gordillo. Pudimos identificar, como dije hace rato, territorios diversos, escuelas itinerantes, como es el caso de Formosa y bueno, Catamarca, escuelas interactivas en Misiones, y escuelas con albergue en Jujuy. Pudimos considerar normar algunas adecuaciones que están ausentes en la normativa, y tienen que ver con ideas tendientes a los gastos por allí de combustible, de viáticos también, para los profes de escuelas itinerantes, porque bueno, las realidades de estos lugares es que el acceso es como difícil, de zonas muy desfavorables, y entonces como que eso en la normativa está ausente. Otra idea o sea, que también está ausente en las normativas, es esto que tiene que ver con garantizar el acceso a Internet y mejorar el equipamiento de de los establecimientos, sobre todo porque nos comentaba Liliana, que es de Misiones, que pertenece a la escuela de esta modalidad interactiva, de que los niños cursan de forma virtual y que poseen una sola computadora para un grupo clase de alumnos. Otra realidad de estas escuelas es que hay muchos profes que carecen de capacitación para impartir clases en estos modelos de educación, que por ahí no saben cómo adecuar las actividades a estos territorios, estas realidades rurales. Y en el caso de las escuelas con albergue, habíamos considerado también de universalizar protocolos de actuación ante estas situaciones complejas que pueden llegar a surgir en grupos de estudiantes que comparten por allí los mismos espacios físicos, y también entre docentes, porque esto tampoco está normado, nos comentaba la compañera de Jujuy, en las escuelas con albergue. Bueno, básicamente eso sería nuestra producción y nuestra socialización. Muchas gracias, Neri. Clarito, clarito. Y a mí me gustaría retomar 2 puntos y decirle a la colega de Jujuy que si necesita algo de normativa como para conocerla, instalarla, ponerla en discusión el resto de los colegas, con mucho gusto en privado se la envío. Y esto que vos decís de adecuar, es muy difícil para nosotros, entre los cuales me incluyo, que yo nací en Santa Fe Capital, una ciudad. Cuando llegamos al territorio, llegamos a la escuela rural, muchas veces nos cuesta muchísimo entender, en primer lugar, en dónde estamos, segundo, en ese dónde estamos, cómo trabajamos,
y hay una tercera interrogante que es, o una tercera cuestión que es intentar resolver muchas veces los silencios de la gente con nuestra palabra, ¿no? Entonces nos vamos adueñando, no por malintencionados que somos, nos vamos adueñando de la palabra de la gente, pensamos lo que es bueno para la gente y a veces no nos tomamos el tiempo de, en primer término, silenciarnos, escuchar a la gente para después tomar decisiones. Pero es un tema que es fundacional en la historia profesional de un docente rural, a no ser los afortunados que han nacido en esos territorios y que consiguieron la titulación de profesores y volvieron a dar clase en su territorio. Generalmente esto nos pasa a todos, nos pasa a todos, es un tema que bueno, y también esto nos vamos a ir trabajándolo en el transcurrir de la diplomatura. Muchas gracias, Neri. Gracias, Clarito. profe. ¿Alguien más? A mí me gustaría comer. Buenas tardes, buenas noches ya. Hola Andrea, buenas noches. Andrea, Sí. nosotros hemos estado charlando mucho con las chicas, era un grupo dinámico interprovincial, que está claro, más allá de que la normativa es diversa en términos de ruralidad, es claro que el punto en común está dado por que la dificultad para las condiciones de acceso. De Chubut a Tucumán, yo soy de Tucumán, y todos coincidíamos en eso. Más allá de que el modelo formador es el que va cambiando, acá la ruralidad podemos decir que existen los circuitos de itinerancia por un lado, que un circuito de itinerancia está constituido por 3 o 4 escuelas y el docente itinerante se mueve hacia las 3 escuelas para dar lengua, matemáticas, sociales, naturales. O la ruralidad en términos de pluriaño. Hace poquito, hace menos de un mes, se rectificó una resolución y salió la resolución 1760, que es una resolución esperada hace muchos años, que viene a sostener el pluriaño y a dejar de lado muchas falencias que tenía la resolución anterior. Y ahí me corrijo, nosotros teníamos una resolución 1760 y surge la 328, que tenía muchos espacios en blanco y muchos lugares en donde uno no sabía cómo moverse, y cada institución se movía de acuerdo a lo que mejor le salía. Ahora, con esta normativa nueva, se pueden acomodar y equilibrar las cargas para lo que es el pluriaño. Y también notaba, a diferencia de las chicas, que hay cargos y funciones que están creados y que están trabajar. Te me fuiste, Andrea. Bueno, mientras Andrea se vuelve a conectar, un poco lo que cuenta Andrea es lo que arrancamos en nuestra conversación. Si uno toma el punto específicamente de la itinerancia, es la cuestión de no hay normativa que regule el funcionamiento de una itinerancia en la cual se genere una rentabilidad a la tarea que sea acorde con el laburo que se hace. Eso está claro y creo que supera el nivel jurisdiccional, diríamos que es casi nacional. Y otra de las cuestiones que nos contaba Andrea es esa normativa que se generó, y creo que esa normativa se genera un poco por lo que hablábamos al comienzo. Esos intersticios, esos espacios son los que afirman permanentemente que no hay normativa que sea eterna. Las normativas son relativamente duraderas por un espacio del tiempo y sobre eso hay que trabajar para mejorarlas casi permanentemente. Yo no sé si alguien más tiene algo más para acotar. Ahí creo que está volviendo Andrea. Bueno, ahí se cortó, chicos, Sí, pero sí, redondeando, nosotros hay una apuesta a la educación secundaria en la provincia. Nosotros tengo la gracia, si se quiere, en este momento yo trabajo en un equipo de supervisión. Y desde el equipo se ve el empuje que hay por atender a la ruralidad. Eso es muy bueno.
Eso no Todas lo las vimos. escuelas rurales que se han creado, nosotros hemos creado 4 escuelas este año, que eran ciclos básicos y pasaron a ser secundarias completas. Ujú, Todas, por ejemplo, están creadas con el cargo de asesor pedagógico. ujú. Todas han sido creadas con a veces hasta 2 cargos de preceptor. O sea que hay una apuesta importante y se está garantizando el derecho a la educación, porque los chicos que terminaban el ciclo básico no podían egresar, o sea, no podían terminar el nivel secundario, porque el chico te quedaba en tercer año y no se trasladaba a otra localidad para terminar. Y ahora todos van a tener ese derecho y van a tener el título del bachiller. Como Como corresponde, Andrea. Pero es cierto lo que vos decís, ¿eh? Yo celebro las decisiones políticas que argumentan y dan presupuesto a la realidad, porque cada generación de cargo es un presupuesto, no es un tema de deseo. Y si bien la ley está desde el 2006, hay muchas jurisdicciones que tienen, como muy bien relatás vos, ciclo básico y el orientado te lo debo. Y si vos le debes el orientado, no cumpliste la ley de garantizar el acceso a la educación secundaria y la promoción de la misma al alumno. O sea, es un tema que ojalá en los próximos encuentros sincrónicos vengan más colegas de distintas provincias y podamos empezar a hablar de qué está pasando a nivel nacional, de cómo se están cumpliendo algunas cosas, cómo otras se van enturbiando en las decisiones, pero yo celebro muchísimo tu relato y esa decisión política de poner dinero en la ruralidad de la provincia, ¿no? Y a la larga los grandes hacedores de la escuela son los directores, que día a día se ponen al hombro la escuela, como decía Roxana, atraviesan el barro, el ripio, en caballo, en moto, en lo que se puede, o sea, el director que va y te abre la escuela y te garantiza la escuela abierta, y el docente que llega por detrás es el gran hacedor que tenemos del día a día, porque realmente es una tarea difícil en el contexto de Así ruralidad. es. Así es. Te agradezco mucho, Andrea. Muy valioso tu relato, te agradezco mucho. Yo no sé si alguien más quiere hablar de esta parte, si no pasaríamos a la segundo. Flavia me parece que está pidiendo la palabra, si no me equivoco. ¿Puede Sí, buenas ser? noches, Rubén, ¿cómo estás? Como así Hola, también a todos los Flavia. colegas. Bueno, en la parte de nuestro grupo también nos tocó trabajar con colegas de Chaco, Santa Fe y bueno, y yo de que soy de La Rioja, igual como la compañera que habló anteriormente. Bueno, en el caso nuestro, veo que las normativas son muy diferentes jurisdiccionalmente. Conversando con los compañeros, especialmente el compañero de Chaco, comentó que no se lleva a cabo las escuelas itinerantes. En cambio, en mi caso, en mi provincia, sí. Se aportó mucho las normativas de poder hacer que las escuelas rurales lleguen las orientaciones, ¿sí? Y tengan el secundario completo. Se están creando y trabajando mucho en eso. Que en mi caso, empecé trabajando en el Colegio Provincial número 13, que es de zona urbana, y tomaron la puesta de la normativa y crearon la extensión áulica en Bajo Hondo. Se puso mucho interés en el proyecto, ya que también desde la parte del Ministerio de Educación como que se brindó como una combi para que puedan llegar a todos los lugarcitos aledaños propios que están alrededor del paraje. Entonces tenemos una participación numerosa de alumnos en esa extensión áulica. Y también el año pasado se creó la extensión áulica de las Padercitas, ¿sí? Entonces se está realizando mucho ese trabajo. Eso también complementa de que los chicos no solamente queden con el secundario básico, sino ya poder finalizar su educación secundaria y completar. Se hacen muchos proyectos para socializar también la extensión áulica rural junto con la urbana.
A veces se seleccionan chicos de los cursos de la zona urbana y se comparten jornadas con los chicos de la extensión áulica. Como nos brindan el transporte, también así viceversa. Vienen ellos a jornadas que se realizan en el colegio provincial. Distinto de las opiniones que realizaron los demás compañeros, que eso no se lleva a cabo. Donde me acabo de dar cuenta que son muy diferentes las normativas que se desarrollan en cada provincia. Así es, Flavia. Sí, sí, hay muchas ruralidades dentro de una ruralidad, eso está muy claro, el territorio, el espacio social, la actividad productiva, la gente que lo habita, todo va generando distintos espacios y distintas normativas y distintas escuelas, pero en definitiva lo que tenemos que buscar es que esa escuela cumpla el deber de generar el marco para que el derecho que tienen los jóvenes tengan acceso a él. Bueno, Flavia, yo no sé, algo más para agregar, si no te agradezco mucho y pasamos a lo siguiente. No, profe, podemos pasar a lo siguiente. Bien, bien, bueno, estimados colegas, vamos a hacer vamos a terminar el PPT muy rápidamente porque se ha prolongado la actividad y tampoco uno quiere abusar de su tiempo. Y les recomiendo mucho después mirar este pequeño video que nos va a garantizar algunas cuestiones que haré introducción antes de pasarlo a ver. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Más adelante seguimos. Ahí. Ahí. Bueno, esto que hablábamos de qué miramos en las escuelas y de los territorios, dónde se encuentran, qué elegimos mostrar y cómo construir una mirada analítica del espacio social rural, básicamente lo que estamos empezando a introducir, y que eso fue el trabajo que ustedes hicieron en el Padlet y en las clases, lo que vamos tratando de inducir. Ustedes saben muy bien que la acreditación de esta diplomatura es un proyecto de intervención, ¿no? Entonces, para que ese proyecto de intervención tenga un impacto y para que esa intervención surja, en este caso, de alguna problemática o de alguna vuelta de rosca que haya que darle desde su mirada al mejor funcionamiento institucional, vamos a recorrer este camino con la idea justamente de permitir que a través de la diplomatura ustedes con otros colegas y a veces con compañeros que no están haciendo la diplomatura puedan empezar a pensar esta situación. Pasamos a la siguiente. Justamente, el proyecto de intervención, acá me gustaría, esto es un tema que van a recibir en el transcurso de la diplomatura mucha información, bibliografía y acompañamiento, porque no todos, hay muchos que estamos acostumbrados a hacer proyectos de intervención y hay otros que quizás se encuentran un poco desconociendo cómo es el mecanismo. Así que, pero en eso quiero transmitirle también la tranquilidad de que va a haber un acompañamiento muy fuerte de parte de todos los tutores y van a recibir mucho material que les va a orientar la tarea. Dice, el proyecto de intervención básicamente, iniciamos el análisis con una tarea preparatoria, que es lo que ustedes van a hacer, que es la indagación territorial, el mapa de actores, mirar con ojos de extranjero la comunidad como si recién llegaran y no como si tuvieran un involucramiento real como lo tienen, diríamos. Esto de abrir la puerta de la escuela y salir un poco de la escuela, porque muchas veces nosotros creemos que el territorio es la escuela, puerta para adentro. Error. La puerta para adentro es parte del territorio, pero el territorio está adentro y afuera de la escuela, con intereses creados, con peleas históricas, con actividades productivas, con comunidades armoniosas, con comunidades muy enfrentadas en algunos casos, o con familias enfrentadas dentro de la comunidad. Hay miles de escenarios de todo lo que uno se puede imaginar. Entonces, a la hora de hacer un proyecto de intervención, todas esas cuestiones tienen que tener un valor si queremos que realmente ese proyecto tenga impacto. Yo siempre cuento como anécdota de muchos lugares que me han surgido donde
el gran proyecto de intervención es la huerta, pero resulta que no hay agua. Bueno, si no hay agua no hay huerta y por ende no hay proyecto. Todas estas cuestiones vamos a ir avanzando en este recorrido. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esto es el puntapié inicial para lo que van a escuchar, que con eso terminaríamos la clase de hoy, que es un pequeño video de Lidia Fernández, una persona a la cual ha trabajado muchísimo esto de la intervención institucional, y un poco tener en claro que la intervención puede generarse como una demanda específicamente por o un gran problema institucional o una idea de mejorar lo que nosotros hacemos diariamente en la escuela, porque muchas veces nosotros notamos, pensamos la naturalidad del día a día y vamos naturalizando los problemas cuando en realidad hay que problematizar para resolver. La intervención es la resolución de un problema, es tomar el camino y la decisión de decir, tengo este problema, ¿cómo lo puedo empezar a resolver y cómo lo resuelvo? Básicamente en ese esquema es el que vamos a trabajar. Yo no sé si esta es la última diapositiva o queda otra. Pasamos. Acá termina. Bien. Ahora vamos a mirar ese videíto que se los recomiendo muchísimo, que creo que nos va a dar también el marco teórico para empezar a pensar lo que estábamos hablando recién. Cuando hablamos de una institución, en realidad estamos hablando de una formación cultural, de una creación cultural, de una creación del hombre en comunidad, que tiene dos fases, ¿no? Utilizando un término de René Caes, que es un institucionalista, tiene un aspecto, una dimensión, una cara externa a los sujetos, pero tiene una cara interna al sujeto mismo, en realidad lo constituye como sujeto, ¿no? Somos hombres y mujeres de este siglo y no del medioevo, y esa diferencia la hacen las instituciones que nos constituyen. Entonces, cuando hablamos de un análisis institucional, hablamos siempre de un análisis que es siempre un doble análisis, que es un análisis de datos externos, de cosas que suceden, del modo en que la gente se comporta, interactúa, hace sus trabajos de acuerdo a ciertos marcos reguladores, respetando ciertos marcos reguladores, pero también aludimos a lo que el sujeto es internamente, al modo en que él se percibe a sí mismo y percibe las cosas, y de acuerdo a lo cual se comporta, ¿no? Entonces, si decimos analizar las instituciones, estamos diciendo analizar esos marcos reguladores que están operando, que están actuando, que son responsables desde los sujetos del modo en que suceden las cosas dentro de un ambiente, ¿no? De un ambiente social, de la escuela en singular, ¿no? Entonces tenemos dos focos siempre, ¿no? Tenemos un foco externo en el análisis, vemos qué pasa en la escuela, cómo se desarrollan las tareas, qué logros tienen, qué conflictos hay, vemos lo que sucede en el sujeto que analiza. Es imposible hacer un análisis de lo institucional en un ambiente social cualquiera si el que se pone en la posición de analista sea un investigador, sea un maestro, sea un director, el que quiera comprender más acabadamente el sentido de lo que sucede y se quiera poner en posición de analista, tiene que estar dispuesto a mirarse a sí mismo, ¿no? Esta es una cuestión central del enfoque del análisis institucional. La idea de un doble análisis necesario que se encara cuando uno quiere tener una mejor comprensión de los fenómenos, del sentido de los fenómenos, que se encara en general cuando un grupo, un colectivo, algún sujeto no está conforme acerca de algún resultado o sobre las maneras de hacer las cosas, que se emprende cuando ese colectivo, ese grupo, esa persona se decide a poner en suspenso sus preconceptos, sus diagnósticos habituales, se decide a volver a mirar esa realidad que le es muy cotidiana y tratar de mirarla con ojos extranjeros, para tratar de captar
otros significados, otros aspectos que no había visto, otros aspectos que hasta ahora no había comprendido, ¿no? Y algunos de los problemas más serios que ocurren en los colectivos escolares está vinculado con la pérdida de creencia en que lo que se esté haciendo es la tarea de la escuela, ¿no? Otra de las áreas es el sostén de las condiciones materiales y instrumentales, institucionales en general, para que la tarea pueda ser hecha. Otra de las áreas cruciales tiene que ver con el mantenimiento del sostén psíquico de los sujetos, ¿no? Para que puedan estar, para que puedan hacer su trabajo, para que puedan enfrentar dificultades, para que puedan inventar cosas frente a nuevas situaciones, ¿no? Entonces, en esas áreas cruciales, que bueno, pueden detallarse, en un análisis se detallan, se estudian más afinadamente, ¿no? Pero en esas áreas cruciales, bueno, las cosas transcurren. A veces transcurren sin novedad y a veces se enfrentan dificultades, ¿no? Entonces uno podría mirar la dinámica, ¿no?, de una escuela, y esta era también una propuesta de Joseph Blecher, como la capacidad que tiene un colectivo de enfrentar, de ver, de percibir, de identificar esas dificultades y de trabajar en su resolución. Entonces él decía sencillito el concepto, ¿no? Él decía, bueno, un colectivo, una organización, una escuela, un hospital, un club, son organizaciones de alta dinámica cuando su gente está atento a percibir e identificar las dificultades, puede convertirlas en problemas y puede trabajar para su solución, ¿no? El término intervención significa poner un espacio entre, ¿no? Y en general tiene como un sentido de prestar ayuda, cooperar, ¿no?, intervenir, acompañar. Y si vinculamos con lo que yo venía diciendo, el espacio entre más importante de introducir es el espacio entre el sujeto y las propias instituciones que lo constituyen, ¿no? Es decir, que habitualmente en el comportamiento cotidiano uno no advierte el modo en que están operando internamente las instituciones, no advierte cuáles son los marcos de significación desde los cuales percibe, y más bien tiende a pensar que lo que percibe es lo normal o lo natural, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, la pregunta tuya era cuándo las escuelas piden, ¿no?, o solicitan una asistencia externa, un acompañamiento externo. A veces lo piden porque están en un conflicto o en una situación de crisis, o hay algo que no los conforma o que vienen intentando solucionar y que no pueden solucionar, y que les provoca mucho disconfort. Pero muchas veces también piden acompañamiento porque les interesa desarrollar algo, mejorar algo, porque encaran un proceso de cambio, porque hacen replanteos de sus proyectos, etcétera, ¿no? Bueno, creo que ha sido muy clarita. Yo no sé si hay alguien que quiera preguntar algo, o me parece que este espacio entre que plantea exactamente Lidia Fernández es el que vamos a empezar a recorrer, por diversos motivos, por conflictos o por mejorar nuestro servicio educativo o por un afán de mejorar la realidad comunitaria donde está inserta nuestra escuela, o por el motivo que fuere. Este es el camino que vamos a empezar a desandar a través de la diplomatura, y espero que nos sirva a todos, tanto a ustedes como a mí, porque en realidad todo lo que uno ha aprendido es justamente por estar en estos espacios escuchando a ustedes. Así que creo que con este video damos por cerrada la clase. Les agradezco muchísimo la atención, les agradezco muchísimo la participación. Si bien somos poquitos, a veces somos pocos, pero bueno, no hay ningún problema.
Y bueno, y van a estar atentos a las actividades que se van a ir sumando para una primera entrega obligatoria, que es la clase 6, donde hay cuestiones que bueno, lo iremos trabajando en forma conjunta. Duplico el agradecimiento y espero que tengan una muy buen final de semana para todos y todas. Gracias por la atención.